¿Hace falta que ponga explícito cuál es cada variable o puedo como desarrollarlo como un texto y queda? No, destacame las variables. Lo que me Destaco. interesa es que vos destaques las variables. ¿Por qué? Porque en el final los protocolos son así, hacer un esquema y ustedes, en esa red conceptual, que estén los autores, los problemas que trabajan cada uno de los autores y qué variables intervienen en esos problemas. ¿Se entiende? Para desmenuzar mejor y qué categorías, indicadores podemos también explicarlo desde ahí. ¿Qué indican, por ejemplo, una baja de la mano de obra? ¿No? Si hay una baja, porque hubo alguna epidemia, alguna variable que intervino en eso. ¿Se entiende? Hay cosas que indican el comportamiento de la variable. ¿Sí? Como ¿Se una, entiende? si habla de mestizaje, puedo poner como una variable social, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale, Perfecto. Muy muchas bien, gracias. Luna, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos implementar este estudio de caso, esta metodología? Y bueno, primero que tengan los materiales de estudio. Este es un elemento fundamental que dice el diseño curricular, los estudiantes deben tener. Y si no lo tienen, profesores, bueno, hay que buscar la estrategia que lo puedan conseguir. ¿Está? Ir a una biblioteca, ir yo con ellos, asesorarlos de qué manera pueden buscar a través de internet, distintas páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es parte de la coordinación del profesor, ¿no? Que puedan todos acceder o compartir fuentes, ¿no? Esto también es muy interesante, que sean solidarios uno con otro, que puedan compartir, que puedan decir, bueno, esta es la manera de poder llegar a esta situación, ¿no? A esta situación de poder conservar, ¿no? Conservar esta propuesta. Bien, que puedan lograrlo, ¿no? Porque acuérdense, chicos, una cosa es cuando hablan de igualdad o equidad, ya saben mi posición con respecto a esto. Igualdad es siempre cuando partís, sí, está bien. ¿No? La equidad que todos tengan en el momento, digamos, los insumos necesarios para nosotros, la justicia social es que puedan llegar, esa es, que logren lo mismo que los otros, que son diferentes, pero que logren el destino que a su manera, con su forma, su cultura, sus matrices culturales, llegar a comprender, tal vez lo hacen de forma distinta. Chicos, yo soy maestro de adultos también, fui maestro de adultos. Yo cuando iba, había gente mayor que le daba un problema de perímetro, por ejemplo, aplicar la fórmula de perímetro, que yo tengo que alambrar un campo de tal dimensiones, la gente que no sabía la forma lo hacía de otra manera. El resultado era el mismo, otro camino. ¿Quién se lo dijo a eso? Su cultura y su forma, su mecanismo de poder resolver esa situación. Si se acuerdan de Ah, Kush, es yo como lo el traigo. texto y la bomba de agua. Ah, justo estaba por Exactamente. decir Yo eso. lo traigo desde afuera y ellos lo tienen internamente. Exactamente, Florencia. Digo, se entiende lo que quiero explicar con esto, ¿no? Esto es muy, porque ustedes también van a tener adultos. Compartir con los adultos es tocar el cielo con la mano, porque vienen con cosas muy interesantes, muy creativas. Eso es creativo, chicos. Es muy creativo que la cultura tenga mecanismos de poder resolver sus situaciones problemáticas y que no haya sido a través de la escuela, es, digo, con perdón, ¿no? De todo, y que soy profesor, digo, para mí tiene muchísimo valor. Nosotros, educación de adultos, le damos mucho valor a la cultura, más de lo que ustedes creen. Entonces decimos, le damos la fórmula, pero no se olviden de que ustedes lo hacen de esta manera y revalorizar esa propuesta y la forma que ellos utilizan. ¿Estamos con esto? Se va entendiendo, ¿no? Bien, excelente. Otro es cotejar las consignas. Chicos, cada rato nosotros tenemos que decir, ¿se entendió? ¿Qué es lo que necesitan? Si ven que todos los chicos adentro, ninguno afuera. ¿Estamos? Si hay un chico que se... Vení que yo te voy a ayudar. Vamos a ver cómo entre todos podemos ayudar al compañero.
que sea un trabajo, ¿sí? Sea un trabajo de integración, de diálogo permanente. No de que, lo hacen 4 y pongo lo demás, bueno, no sé, arreglátela. No, uno tiene que estar preocupado por todos, por el todo, más que por las partes. El otro aspecto que es orientar la comprensión de la propuesta, ¿no? ¿Para qué hago esta propuesta de, ¿no? ¿Cuál es el sentido, el para qué? Ustedes cuando empiecen a experimentar con sus estudiantes y que ellos mismos tomen esta experiencia que es tan rica y que a veces no lo hacemos, es importante. Yo me acuerdo, cuando estaba en el secundario, como profe en otra escuela hace años, armábamos una serie de preguntas, era con respecto a las migraciones, ¿no? Entonces tenían que en el barrio buscar algún inmigrante interno o externo de países limítrofes. Y ellos iban y hacían las entrevistas. Una maravilla. No saben lo que... Bueno, en ese momento tenían que hacerlo, encima con muchísimo valor, lo tenían que hacer en forma escrita, ¿no? Entonces ellos tenían que transcribir lo que habían... ver las formas que ellos transcribían, que anotaban lo que decían el protagonista que había venido en tal y tal fecha. Una maravilla, un espectáculo porque ellos además jerarquizan la información lo que a ellos les parece importante, que es también lo que nos sucede a nosotros, ¿no? También la selección y la jerarquía no es lo mismo para... Mayormente nosotros lo hacemos en una forma a veces objetiva, porque bueno, el texto ya tiene una lógica, pero una entrevista que es tan subjetivo tiene interpretaciones, ¿no? Tiene varias interpretaciones. Bien. Evaluar las dudas pertinentes. Constantemente esto es muy importante para nosotros porque nos evaluamos también nosotros mismos, ¿no? Evaluamos ellos el recorrido y también nos evaluamos nosotros, ¿no? Si nuestra estrategia funcionó o no funcionó estrategia. La metodología es la misma para todos, pero la estrategia es la que integra. Favorecer la autonomía del estudiante. Esto favorece la autonomía porque los chicos vienen con cada cosa y es un aporte riquísimo. Realizar los seguimientos. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que... Porque la evaluación no va a ser el producto final, chicos. La evaluación es toda la metodología. Y ellos lo que van a valorizar es la metodología, cómo se analiza una fuente, ¿sí? Cómo se contextualiza una fuente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y evaluar las nuevas propuestas, ¿no? Eso es tan importante, destacar la propuesta de los estudiantes, las nuevas miradas, las nuevas variables que pueden aparecer ahí, ¿no? Pueden aparecer variables que uno no tuvo en cuenta y dice, mire, tal cosa, profesor, o yo me encontré con tal otra, mire lo que me contó tal persona, ¿no? Y eso produce una indagación, un espíritu de poder, por lo menos decir qué es lo que está pasando, porque nuestros estudiantes están dormidos, chicos, ¿no? Los dormimos nosotros, los mandamos a dormir, nosotros los grandes los mandamos a dormir, porque siempre venimos con nuestras cosas, nuestras imposiciones. Entonces, buscar que los chicos puedan liberarse en ese sentido, en el buen sentido, ¿no? ¿Estamos? La selección de fuentes es muy importante, ¿sí? Diferenciar una fuente primaria con una fuente secundaria. Ustedes la saben, ¿no? Están mudos, están como Bernardo, ¿eh? Bueno, es así. Las fuentes primarias son contemporáneas, anoten, las fuentes primarias son contemporáneas al proceso y al objeto de estudio que estoy trabajando. O sea que son fuentes directas. ¿Cómo dijo, profe, que era? Son contemporáneas al objeto de estudio o al proceso. Es verdad. Bien, entonces... Fuente de primera mano. Exactamente.
es directa, es directa al objeto de estudio y es directo al proceso que estoy estudiando, ¿está? Por eso son directas. Las secundarias son indirectas. ¿Por qué, chicos? Porque son interpretaciones de otros historiadores con respecto a ese hecho. Por ejemplo, yo estoy trabajando, voy a hablar sobre, extraigo un fragmento de Alperindogi con respecto a ese proceso, por ejemplo, ¿no? O de Sarasola, ¿no? Con respecto. Entonces es una fuente indirecta hacia una fuente secundaria. ¿Cuándo una fuente secundaria se transforma en primaria? Cuando la fuente primaria que yo tengo no responde a la veracidad del contexto. Por lo tanto, esa fuente se transforma en secundaria. Y la que yo tenía como secundaria pasa a ser primaria. Es muy posible que ocurra en el proceso de investigación. ¿Más o menos se entendió esto o no? Profe, ¿puede repetir lo de secundarias? De nuevo, Sí. puede ser. La secundaria es indirectamente, no es contemporánea, es una interpretación de un historiador, puede ser, donde yo extraigo el fragmento, entonces eso es una fuente secundaria. Por ejemplo, cuando un periodista hace un trabajo de investigación y utiliza las llamadas fuentes. Cuando digo fuentes... Una fuente primaria, por ejemplo, es el documento de la redacción de la Declaración de la Independencia. Esa es una fuente primaria. ¿Se entiende? La visión de Di Meglio en cuanto a la trama de la independencia es secundaria. Es secundaria. Pero ¿qué pasa si yo no tendría la primaria? No tendría la declaración de la Independencia. La fuente primaria va a ser ¿cuál? La de Di Meglio. Porque él está trabajando con fuentes también, historiográficas. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bien. Invitar a los estudiantes a la búsqueda de fuentes también. No solo proporcionárselas yo, sino que también ellos la busquen. Acompañar en la construcción o en la reconstrucción histórica de esto. Esto es muy importante porque ese estudio de caso me va a llevar a una reconstrucción histórica. Y finalmente que el estudiante logre las condiciones para comprender la situación histórica. O sea, con esto me va a ayudar a comprender la situación del día de hoy a través de una respuesta histórica. En ese sentido podemos decir que estamos trabajando con la realidad histórica, viva, no con una ficción histórica. ¿Se va entendiendo? Como decía Juan Carlos Romero, ¿verdad? Luis Alberto. Luis Alberto Romero. ¿El pasado no muerto? Ustedes en la página 158 van a encontrar interrogantes y esos interrogantes les va a servir a ustedes para poder trabajar justamente en los estudios de caso. Así que esto es una proporción para que ustedes en las prácticas, si quieren hacer un estudio de caso, lo puedan hacer. El docente, ¿qué debe tener en cuenta en el estudio de caso? La intervención de los estudiantes que sea permanente, que sea activa, no pasiva. Punto número 1. Punto número 2, el profesor debe incorporar una variedad de textos y que sean distintas miradas en lo posible, o fragmentos, que traten del mismo tema, del mismo objeto de estudio o el mismo proceso. ¿Me siguen? Favorecer a la expresión de los estudiantes, de cada uno. ¿Sí? El análisis de la situación, cómo le fue con la búsqueda de las fuentes, que puedan hacer algunos cuadros sinópticos, redes, mapas conceptuales, que a ellos les parece que puedan. Lo que les voy a decir que es fundamental, relacionar, primero relacionar un contexto con el otro, jerarquizar la información, fuente primaria, fuente secundaria, comparar distintas fuentes y la constatación de las fuentes. Clasificar las fuentes, cuáles son primarias, cuáles son secundarias, y organizar todo el trabajo.
y que de alguna manera puede ser que intervengan mucho más allá de la comunidad educativa en un estudio de caso, porque esto también lo puedo compartir, lo puedo publicar con mis estudiantes en alguna página, alguna revista que quiera hacerlo una extensión de la construcción que se hizo con los estudiantes. Y el último es elaborar las conclusiones provisionales. Estas conclusiones, estos acuerdos que llegamos con el trabajo, con todos los estudiantes, puedan luego ser publicados o desarrollados en otro momento. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto? Un Sí. ejemplo claro de estudio de caso. ¿Qué puede ser? Puede ser esto que yo dije de la carne. Es Sí, un disparador interesante que podría darse. Otro aspecto puede ser el tema de la desocupación. Depende de la problemática que vamos a abordar, ¿no? La problemática actual de la desocupación, ¿no? Puede ser. El tema de la pandemia, ¿qué pasó en siglos anteriores con respecto, ¿no? La peste negra, por ejemplo, estoy en primer año, puedo trabajar la peste negra. ¿Qué pasó, no? claro. Perfecto. Profe, ¿podría ser otro ejemplo de... ¿Cómo? No, justo iba a hablar mi compañero. No, sí decía que otro ejemplo de estudio de caso podría ser, por ejemplo, modelos económicos que se repitieron, compararlos con algunos... Los empréstitos, ahora que hablan de la deuda externa, los empréstitos de Rivadavia. Exactamente, muy bien, claro. Podemos hacer una comparación entre Cavallo y Rivadavia. ¿Entre Cavallo y quién? Y Rivadavia. Y Rivadavia. Martín Rodríguez, cómo llevó adelante toda la propuesta. No, tenemos innumerable. Traten de buscar cosas más lejanas, ¿no? Digo, yo sé que atrae mucho a la historia reciente, pero la historia reciente tiene tanto contenido ideológico que a los chicos eso no les va a gustar, ¿no? Entonces, digamos, un poco más lejano del siglo pasado, siglo XX por lo menos, ¿no? Profe. Sí. También es, por ejemplo, perdón, Marco, mayormente caemos en los movimientos sociales, ¿no? Que no está mal, pero es mucho más complejo y muy reciente y puede afectar muchas veces a alguno papá que participe en los movimientos sociales, ¿no? Digamos, por las problemáticas que tienen los movimientos sociales, que ahora no las voy a decir, pero bueno, en algún café lo vamos a armar, ¿no? Pues tengo amigos que trabajan en movimientos sociales, y conozco sus ventajas económicas, entonces, digo, esto también tengámoslo en cuenta. Uno que estaría interesante, que eso lo había planteado yo el año pasado, pero nunca lo llegué a desarrollar, fue el tema de por qué desapareció en el imaginario de colectivo el tema de la comunidad negra, los esclavos que estaban acá. O sea, sí, que los borraron del mapa directamente. Sí, fueron parte, digamos, como carne de cañón de la guerra de la independencia. Ojo que fue muy complejo esto, porque a los trabajos que hay, yo me acuerdo una vez fui a la Universidad General Sarmiento, a la UNS, y hablamos se trataba de ese tema. Entonces vinieron antropólogos muy importantes de acá de la Argentina y empezaron a exponer un profesor, primero el del IDH de la universidad, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero entonces hablaba del concepto de Latinoamérica y lamentablemente en la primera fila se encontraron investigadores norteamericanos. Digo lamentablemente porque la verdad quedaron muy mal nuestros investigadores, ¿no? Primero le preguntó de dónde abordaba el concepto de Latinoamérica y él le dijo de mis clases, y la verdad que poco serio fue la respuesta. Y los investigadores, justamente al investigador norteamericano, que la tienen no clara, la tienen recontra clara, la metodología que utiliza el norteamericano es impresionante, son casi los inventores de la historia oral, chicos. Digamos, si ustedes tienen que buscar una fuente, ahora la tienen que buscar a Norteamérica, no queda otra, porque ellos tienen todas las fuentes. Hacen tanta inteligencia que tienen todas las fuentes, del periodo que ustedes quieran.
Fabio, cuando quiso hacer el peronismo en una sinfonía de un sentimiento, tuvo que ir a Estados Unidos a buscar filmaciones que eran inéditas, que nunca se habían visto. Entonces digo, competir en eso es bastante complicado, ¿no? Porque la fuente es la que te da, de alguna manera, a nosotros que trabajamos con fuente en historia, la orientación y la mirada. Hay datos, indicadores, que uno ve que las variables se comportaron de una manera y cuando encontrás un dato, un indicador, la variable toma otra condición. Bueno, Estados Unidos e Inglaterra son los primeros desclasificadores de información del mundo. Y no sé si no sigue por ahí Israel o alguno de esos. Sí, exactamente. ¿No? Entonces digo, exactamente. Bien. Entonces digo, esos indicadores modifican las variables, ¿no? Entonces ahí también estamos en un problema. Y bueno, con respecto a esto que decía, vi un antropólogo que no recuerdo el nombre, pero un antropólogo, un monstruo de acá de la Universidad de Buenos Aires, entonces le estaba explicando la desaparición de la etnia afro en el Río de la Plata. Entonces salta un norteamericano y le dice, discúlpeme, pero usted hizo un trabajo solamente, sí, hizo un trabajo de Buenos Aires, pero es una visión muy unitaria. Dice, ¿qué pasó en Santiago del Estero? Y lo anuló, ¿no? Redujo el conocimiento. Entonces caemos siempre exactamente en lo mismo, ¿no? Es una visión desde el puerto, le dijo, lo liquidó. Entonces, digo, me parece que la importancia de los procesos y la escala geográfica es muy importante. ¿A qué me refiero? Que siempre miro desde la complejidad, ver desde lo general a lo particular, si no, no puedo, esa lógica tiene que estar. ¿Qué pasaba? Puedo partir de lo particular en esto, ¿no? El estudio de caso es lo particular, ¿qué pasa hoy acá? Y después, ¿qué respuesta encuentro en el mundo, no? Porque hubo en el mundo demandas, hay ofertas y demandas, hay economía, hay el poder político donde se asienta, bueno, ideologías, imposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dar explicaciones desde un modo, desde un solo lugar, es bastante complejo. Digamos, por lo menos estamos omitiendo algunas variables. Preguntas. ¿Se entendió esto del estudio de caso? ¿Sí? Sí, sí. Yo digo que tratemos de buscar algunos que estén un poquito más alejados y que tenga que ver con nuestra, ¿no? Que pueda resolver e interpretar por lo menos el proceso, ¿no? Cómo llegamos a esto. Con respecto a la administración colonial, lo que habla el diseño curricular es favorecer al grupo social, el crecimiento regional. Por favor, a mí me parece, es una propuesta que contextualicen todos los términos. Todos los conceptos deben ser contextualizados, y esto es lo que hago con ustedes, de contextualizar los términos, ustedes también lo hagan con sus estudiantes, porque además los chicos, hay palabras que para ellos son todas iguales, podemos decir aborigen, indígena, nativo, y para ellos son todos iguales. En realidad no es. Ya hemos visto que la cuestión semántica, por lo tanto, puede tener resignificación. Por ejemplo, los conceptos tienen transformaciones a veces, ¿no? Se van resignificando. El tema de gaucho, ya lo dije la última vez, pero también hay otros términos como, por ejemplo, Estado y Nación en el siglo XIX significaba casi exactamente lo mismo para el pueblo. Y Estado y Nación no era lo mismo. Después se fue. Tal vez haya sido una trampa semántica, pero bueno, es así. Con respecto al diseño curricular, el estudio de caso es una vinculación al problema, además integra otras disciplinas, ¿no? Desde lo político, de lo económico, de lo social. Puedo trabajar interdisciplinariamente con otro profesor, por ejemplo, de literatura, ¿no? Es muy interesante. También se puede trabajar a través de un interrogante. Me mira Cristian. Puede ser, ¿por qué está Urquiza en la avenida Sarmiento y Libertador? ¿No? ¿Por qué ese monumento tan espléndido en ese lugar, en la avenida Sarmiento, en los bosques
del brigadier Juan Manuel de Rosas. Entonces digo, hay muchísimas, ¿no?, cosas que se pueden, digamos. ¿Por qué se llama General Paz la división entre provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Quién era el General Paz? ¿No? ¿Qué pasa con esta relación? Podemos trabajar con una persona en geografía o de primer año, ¿no? ¿Qué pasa con la geografía electoral? Ustedes saben muy bien que ahora aparece la geografía electoral, ¿no? Los políticos manejan mucho la geografía electoral. Cómo viene cada distrito con la intención de votos, cómo manejar, cómo poner esto, aquello, sacar, ¿no? Hay toda una gama de estudios, insumos que para nosotros nos puede servir para poder trabajar con los chicos con el estudio de caso. También la economía rural, ¿no? Esto también es interesante porque lo que podemos hablar con respecto, puede ser un disparador, el tema de la carne, pero vamos a la economía rural. ¿Cómo se maneja la economía rural? ¿Sí? ¿Qué función tienen las cooperativas? ¿No? ¿Quiénes son los dueños de las cooperativas? Que son los que exportan, ¿no? ¿Por qué se sacó el IAPI como propuesta de Perón? ¿No? Que Perón compraba todo, lo almacenaba y él, bueno, todo esto también es parte, digamos, que él aplica a Estados Unidos, esto del IAPI. Estados Unidos tiene una especie de IAPI como organizador de la exportación. Esto de la articulación también, de la distribución de la tierra, ¿no? La efiteusis, trabajar las distintas efiteusis, periodos del efiteusis de Rivadavia, de Rosas, que pasó con la efiteusis de Mitre y Sarmiento, y luego el de Roca. Bueno, esto es importante. El tratado Roca-Rusiman, con el de la carne, eso... Los frigoríficos, tenemos para trabajar en diferentes contextos. Profe, ¿articulación qué dijo? La articulación con, por ejemplo, esto de las dos sociedades distintas, ¿no? Muchos hablan de invasión, otros hablan de encuentro entre los europeos y los americanos, otros hablan de invasión, cómo se comportaron, choque de cultura. Bueno, hay diferentes formas de ver, digamos, el proceso de conquista y colonización, que es el de segundo año. La formación de los entramados socioculturales, ¿no? ¿Qué pasa con esto, con la llegada de distintos inmigrantes, sobre todo europeos, ¿no? ¿Qué pasó con la conformación, digamos, a través de distintas ideologías, como los anarquistas y socialistas? Bueno, esto también puede tomarse como un elemento interesante a trabajar con el estudio de caso con los chicos, ¿no? ¿Qué pasa con la lengua, ¿no? La introducción de la lengua castellana, ¿qué pasó con la lengua? ¿Por qué en Centroamérica se habla inglés o francés, ¿no? También, ¿no? Porque nos quedamos solamente con lo que pasa en la lengua castellana, pero ¿qué pasó con el inglés Centroamérica? Bueno, hablemos de América anglosajona, ¿no? Con las cosmovisiones americanas, ¿no? Esto darle también relevancia. ¿Qué tema es el de la evangelización, ¿no? De la nueva evangelización, donde hay sectores que se revaloriza la nueva evangelización y en otros no. La nueva evangelización es muy interesante porque, bueno, lo vamos a ver en Historia Mundial, lo que hace en Historia Mundial, vamos a ver qué pasó con la nueva evangelización en relación con los esclavos y la Iglesia Católica. El mestizaje como un elemento clave de la formación sociocultural de nuestros pueblos, ¿sí? Donde si vemos un partido de fútbol entre México y Bolivia, nos damos cuenta que tenemos más aborígenes en Bolivia, con una historia aborigen, con el México, que el México es un mestizaje tremendo, importante, ¿no? Y esto de que me parece que no tiene que quedar desde lo tangible a lo intangible, si sí continúa la colonización, ¿no?
y que los chicos vean y puedan decir dónde continúa la colonización de nuestro pueblo. Y ellos la van a sacar, como son muy lógicos y espontáneos, se van a sorprender con las respuestas de nuestros estudiantes. Preguntas. Hasta acá es lo más importante del diseño curricular de segundo año para nosotros. Preguntas. Nos quedan 6 minutitos. No hay ninguna otra. Sí. ¿Después usted va a subir el material para la próxima clase? Sí, ya lo subo para entregarlo de acá 2 miércoles. Voy a subir también el de Morín, para que también vamos leyendo ese texto, que lo agarren con cariño, no un sábado a la noche, porque que no los agarre con algún vino, alguna grapa, alguna caña, encima, con alguna, claro, porque le va a producir un cortocircuito. No, es muy interesante, digo, ¿no? Es muy interesante la propuesta que hace Morín y es una cosa que tampoco no lo dan. No lo dan, es una mirada eurocentrista también, pero nos permite a nosotros respaldarnos en nuestro paradigma, ¿no? De la complejidad. Que él se da cuenta que América es compleja, ¿no? Y que Europa en este proceso de tiempo terminó siendo una simple Europa, apagada, ¿no? Porque una Europa, en la actualidad es una Europa apagada, es una Europa muy materialista, ¿no? No hay creatividad en la cultura. Si ustedes ven en Europa... No, es Alemania y 10 más, si se quiere, por decir un número. Sí, no, está muy apagado, ¿no? Esto con el COVID peor todavía porque, digamos, se nota la tristeza muchas veces en los rostros, ¿no? En lo nuestro también, pero siempre hay uno que se escapa con una chicha y hace estrago, digo, entonces esto también, ¿no? Cosa que no recomiendo, pero tampoco me voy a alejar de la cultura que tiene nuestro pueblo, ¿no? Pueblo que socializa mucho, ¿no? Y que a veces esto nos lleva a cometer estos errores. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Zaira, ¿cómo le va, Zaira? Por fin la vemos, Zaira. ¿Anda bien? Todo bien, profe. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta más, chicos, antes que se nos corte. Nos quedan 2. Marcos, le van a decir a Marcos que los vecinos le van a decir, está loco este muchacho, se metió dentro del auto, no maneja, está en la parte de atrás. No, profe, le iba a hacer un aporte a lo que estaba hablando hace unos 15 minutos, pero me olvidé, justo me cortó y bueno. ¿Nos vuelve la cabeza? Era algo sobre el pensamiento, crítico, sobre el pensamiento crítico del alumno, que también era importante. Cuando usted estaba hablando... el pensamiento crítico, bien. Nos queda 2 minutos. El pensamiento crítico lo vamos a abordar más adelante, pero bueno, ya que vamos a ir. El pensamiento crítico es incompleto. Claro, estaba hablando del estudio de caso. Suena de lindo porque todo el mundo lo coloca. ¿Cómo, Marcos? Cuando estaba hablando del estudio de caso, profe, le iba a recordar eso y justo no sé si me cortó usted o algún compañero. Sí, digamos, es una manera de cuestionar, ¿no? Todo el proceso, es muy interesante, según cómo lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a coordinar, ¿no? También eso lleva toda una programación. Digamos, la metodología de estudio de caso lleva toda una programación, estar en todos los detalles, cómo voy a llevar adelante, cómo voy a coordinar con los estudiantes, dónde van a buscar los insumos, las fuentes, bueno, esos elementos. Es mucho trabajo para ustedes, pero muy reconfortable, ¿no? Porque es mucho trabajo porque estar encima
de todo y tener en cuenta todos los detalles, digamos, para no dejar al azar ningún aspecto que no pueda tener problema en la metodología, ¿no? Y el pensamiento crítico es un pensamiento, a mi entender, incompleto, ¿no? Es un pensamiento donde tomo una posición crítica y me quedo ahí, ¿no? Y me quedo con lo mío y el otro se queda con lo de él. Y, digamos, acá necesitamos construcción del conocimiento, ¿no? Que el pensamiento crítico se aplique en un momento para poder, de alguna manera, cuestionar cierta posición es una cosa, pero queda incompleto. ¿Sí? Está bien, pero. ¿Está, Marcos? Igual lo vamos a Sí, profundizar con los otros. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande. Cuídense. Nos estamos hablando.